Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 94ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Escribía Chesterton que solo quien nada a contracorriente sabe con certeza que está vivo. Se trata desde luego de un ejercicio nada plácido, pues la energía que el nadador a contracorriente emplea en cada brazada no se corresponde con un avance proporcional, y basta con que flojee en su ímpetu para que retroceda. Quien nada a favor de la corriente, en cambio, no tiene que molestarse en bracear, y ni siquiera es preciso que esté vivo, pues la corriente seguiría arrastrándolo como si tal cosa. Las batallas que han ensanchado el horizonte humano siempre se han librado a contracorriente, y con frecuencia quienes se atrevieron a protagonizarlas fueron contemplados por sus contemporáneos como retrógrados, incluso como peligrosos delincuentes. Pero junto al rechazo o incomprensión de su época, estos pioneros que osaron contrariar el espíritu de los tiempos pudieron proclamar con orgullo que estaban vivos y con su sacrificio irradiaron vida en un mundo acechado por la muerte. Así les ocurre hoy a quienes se oponen al aborto. Los nadadores a favor de la corriente los anatemizan, presentándolos como detractores de los derechos de la mujer y los caracterizan como retrógrados que amenazan el progreso social. Pero estos nadadores contracorriente no hacen sino velar por ese meollo irrenunciable de humanidad que nos permite reconocer como miembro de la familia humana a quien aún no tiene voz, que nos impone proteger la vida más desvalida e inerme como garantía de nuestra propia supervivencia moral, para que no nos ocurra lo que Marcel Proust denunciaba al describir el clima de corrupción en el que se desenvolvían sus personajes. Nuestra época, escribía Proust, para quien lea su historia dentro de 2000 años, parecerá que hubiese hundido nuestras conciencias en un ambiente vital que se mostrará entonces como monstruosamente pernicioso y donde, sin embargo, ellas se encontraban a gusto. El día en que nos encontremos a gusto en un ambiente vital que consagra el aborto como derecho, habremos dejado de merecer el calificativo de humanos, porque simplemente habremos dimitido de la razón, que es, según nos enseñaba Aristóteles, capacidad de discernimiento sobre lo que es justo y lo que es injusto. Y cuando el hombre se desprende de la razón, es como cuando las ramas se desprenden del árbol que no les aguarda otro destino sino amustiarse. Cuando el aborto se acepta como una conquista de la libertad o del progreso, cuando se niega o restringe el derecho a la vida de las generaciones venideras, nuestra propia condición humana se debilita hasta perecer. Y entonces nos convertimos irrevocablemente en esos nadadores a favor de la corriente que sin advertirlo aceptan su propia muerte con tal de no bracear. Porque muertos están quienes por cobardía o por conformidad con las ideas establecidas defienden el aborto y también quienes con su silencio o indiferencia lo amparan. Llegará el día en que las generaciones venideras, al computar las cifras de la mortandad provocada por el aborto, se estremezcan de horror, pero se estremecerán todavía más ante la complicidad de una sociedad que, dimitiendo de su humanidad, prefirió volver el rostro hacia otro lado cuando se trataba de defender la vida más inerme. De esa complicidad no queremos participar en Lágrimas en la lluvia y en vísperas de la Navidad, en la que recordamos que Jesús se gestó en el vientre de una mujer, queremos recordar a los niños que son arrebatados del vientre de su madre. Lo haremos